Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a definir el concepto de primitiva para un campo vectorial. A ese concepto se le suele llamar campo conservativo. Entonces lo que vamos a hacer es dar la definición de lo que es un campo conservativo. Vamos a hacer ejemplos de cómo encontrar, demostrar que un campo que un campo vectorial es un campo conservativo. Después nos vamos a preguntar, este tipo de funciones, ¿para qué nos van a servir? ¿Ok? Y vamos a responder a esa pregunta. Pero antes de responder a esa pregunta, vamos a hablar un poquito de topología. Vamos a ver la conexidad por trayectorias y unas variantes de estas. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante vamos a probar un teorema que relaciona, que caracteriza a los campos conservativos. Y en esa caracterización se requiere hablar un poco de conexidad por trayectorias, poligonalmente conexo, etcétera. ¿Va? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Hacemos eso y se acaba la clase. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar y comenzamos leyendo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, ahorita vamos a empezar con el estudio de los campos conservativos. Vamos a empezar recordando lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo. Recordemos el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer. Teorema. Sea f una función de intervalo cerrado a, b hacia los reales, Darboux integrable. Sea g una función del intervalo a, b en R, tal que g es continuo en el cerrado y derivable en el abierto. El teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, dice que si g' de x es igual a f de x para cada x en el abierto a, b, es decir, si g es una primitiva de f en el abierto, entonces la integral de a en b de f, ese cálculo, el cálculo de integral, se vuelve trivial, porque lo único que tienes que hacer es tomar a tu primitiva, evaluarla en el extremo derecho y después agarrarla a tu primitiva y evaluarla en el extremo izquierdo del intervalo. O sea, calculas g de b menos g de a. Y esta igualdad, hace que las cosas se vuelvan muy, muy sencillas, ¿no? Trivializa el cálculo de integrales. En lugar de tomar sumas superiores, sumas inferiores o sumas de Riemann para calcular esta integral, lo único que tienes que hacer es preguntarte, a ver, tengo a mi f, que conozco una primitiva de f. Si sí la conozco, entonces simplemente tengo que hacer esta operación. G de b menos G de a y se acabó. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque ahorita vamos a definir algo como un tipo de primitiva para campos vectoriales. Ajá. Y ocurre que para campos vectoriales también va a existir un teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo para integrales de línea sobre un campo vectorial. Entonces vale la pena recordarlo. Y recordar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú quieres calcular la integral de x a la n a través de la definición, pues eso es algo bastante complicado. Hacer el cálculo de la integral de x a la n a través de la definición es algo que se complica demasiado. Nosotros hicimos el cálculo en la cuentita en cálculo 2 y eso llevó todo un videíto, ¿ok? Igual la integral de raíz de x a través de la definición también es un cálculo bastante complicado, pero usando el segundo teorema fundamental del cálculo, el cálculo de esa integral se vuelve trivial, ¿ok? Bueno, entonces bajo tantito y vamos a plantearnos el siguiente problema. Ok, para funciones de R en R ya tenemos definido el concepto de primitiva, ¿va? ¿Qué significará o cómo podemos definir una primitiva para funciones de Rn en Rn? Que tenga sentido, por supuesto, que sea algo útil. Bueno, entonces, el problema dice, dado un campo vectorial, F, de un abierto U subconjunto de Rn en Rn, ¿cómo podemos definir la primitiva de F? Bueno, la pregunta queda respondida en la siguiente definición. Y lo que vamos a hacer a continuación es dar la definición de lo que es un campo conservativo o campo gradiente. ¿Va? Bueno, pues vamos a dar la definición. Vamos a tomar U, subconjunto de Rn, una región.
Recuerden que una región es un conjunto que es abierto y es conexo, ¿va? Sea F una función de una región U, subconjunto de Rn en Rn, una función continua. Decimos que F es un campo conservativo o campo gradiente en U, en la región U, si existe una función phi de U subconjunto de Rn en R con la propiedad de que el gradiente de phi es igual a F. ¿Okay? Si tú encuentras una función phi cuyo dominio es la región U y su imagen va hacia los reales, tal que su gradiente coincide con el campo F, entonces a F se le conoce como un campo conservativo o campo gradiente. Y a la función phi se le conoce como una función gradiente o función potencial de F. ¿Ok? Y esta es nuestra generalización del concepto de primitiva para funciones de RNR. Aquí la primitiva es una función de Rn en R. Bueno, el dominio de la primitiva es la misma, el dominio de la F, ¿no? Es del dominio del campo vectorial. ¿Qué debe de satisfacer? La propiedad especial de esta función es que el gradiente de phi debe de ser igual a el campo vectorial F, ¿ok? Bueno, ¿y esto va a ser útil? Por supuesto que va a ser útil. Esta definición nos va a permitir volver algunas integrales de línea triviales, ¿va? Va a pasar algo similar a lo que pasa en el segundo teorema fundamental del cálculo. Algunas integrales se vuelven trivial porque basta con que evaluemos en los extremos. Aquí, con los campos conservativos, va a suceder algo similar, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo se demuestra que un campo realmente es un campo conservativo, ¿va? Si nosotros vemos la definición y la estudiamos con cuidado, lo que vemos en esta definición es que para probar que un campo es conservativo o campo gradiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que demostrar que existe esta función con la propiedad de que su gradiente es igual a nuestro campo vectorial original. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los ejemplos. Vamos a proponer esta función phi que tenga la virtud de que su gradiente sea igual a f. ¿Ok? O sea, vamos a buscar una función potencial de f. Ajá. Y eso es lo que se tiene que hacer en todos los ejemplos. En todos los ejemplos que ahorita vamos a hacer, vamos a encontrar esta función phi con esta propiedad. ¿Va? Bueno, pues vamos a comenzar. Bajo tantito. En total traigo 4 ejemplos. Sí, nos va a llevar un rato hacerlos, pero creo que vale la pena desarrollarlos con cuidado, ya que en la mayoría de los libros, este tipo de problemas no se suelen hacer. Se dejan como ejercicio, por ejemplo, en el Apóstol, en el libro de Javier Páez, se deja como ejercicio demostrar que ciertos campos son conservativos, pero nada más se quedan como un ejercicio. Entonces creo que vale la pena que hagamos unos 4 ejemplitos, 3 ejemplos de una dificultad más o menos alta. Y bueno, esta lacha, efectivamente está lacha, pero sí vale la pena hacer estas cuentitas, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo el primer ejemplo. A ver, permítanme. Ahí está. Bueno, primer ejemplo. ¿Qué dice? Demuestra que la función f, que va de R3 en R3, tal que a cada terna x, y, z, la manda a yz, xz más y, xy menos z, es un campo conservativo. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos piden probar que este campo vectorial es realmente un campo conservativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar, vamos a ver la demostración, tenemos que buscar una función phi que va de R3 en R con la propiedad de que su gradiente coincide con el campo F. O sea, vamos a ver lo que está en la nube azul. Tenemos que encontrar una función phi con la virtud de que la parcial de phi respecto a la variable x es el campo F1. La parcial de phi respecto a la variable y es el campo es la función componente F1. La parcial de phi respecto de x es
es la primer componente del campo F, la parcial de phi respecto a la variable y es la segunda componente del campo F, y la parcial de phi respecto a la variable z es la tercer componente de nuestro campo F, donde la primer componente en este caso, en este ejemplo, es la función yz. La segunda función componente es xz más y. Y la tercera función componente es la función xy menos z. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es proponer esta función phi con esta propiedad. ¿Ok? Y es justo lo que digo aquí adelante. Es decir, para cada x, y, z en R3, tenemos que encontrar una función phi que satisfaga estas tres ecuaciones, las que aparecen abajo. La parcial de phi respecto a la variable x evaluada en x, y, z debe valer yz. La parcial de phi respecto a la variable y en el punto x, y, z debe de valer xz más y. Y la parcial de phi respecto a la variable z en el punto x, y, z debe valer xy menos z. Entonces, aquí tenemos tres ecuaciones a considerar, que es justo las que acabo de decir. Tenemos que encontrar la phi que haga que estas tres ecuaciones sean verdaderas. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos en orden. Vamos a empezar tomando la parcial de phi respecto de x, después nos pasamos a analizar la parcial de phi respecto de y al final la parcial de phi respecto de z. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar tomando la ecuación 1. ¿Qué se nos ocurre hacer? Bueno, como nosotros queremos encontrar una función phi cuya parcial respecto de x sea igual a yz, entonces esa ecuación sugiere integrar en ambos lados de la igualdad, ¿ok? ¿Y respecto a qué variable? Vamos a empezar integrando, pues respecto de x, ¿no? Porque si phi, la parcial de phi respecto de x debe ser igual a yz. ¿Cómo podemos obtener a phi nuevamente? Pues integrando respecto de x, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a integrar la primera ecuación, vamos a integrarla en ambos lados de la igualdad respecto de x, ¿va? Vamos a leer. Integrando respecto de x. En la ecuación 1 tenemos que phi de x, y, z va a ser igual a x por y por z más una función que depende únicamente de la variable y la variable z. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros integramos respecto de x, ¿ok? Cuando nosotros derivemos esa función que se integró, vamos a obtener nuevamente y por z. Ajá. Pero a la hora de integrar, pues puede ser que obtengas una función que solo depende de y de z, ya que solo estás integrando respecto de x, ¿va? Entonces, la phi de qué forma se tiene que ver. Phi de x, y, z se tiene que ver de la forma x por y a z, x por y por z, más g de y, z. ¿Ok? Ahora, ya trabajamos con la primera ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la segunda ecuación. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la segunda ecuación te pide calcular la parcial de phi respecto de y esa debe estar igualada a xz más y. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, esto que obtuvimos, vamos ahora a derivarlo respecto de y, ¿va? Derivamos, vamos a leer, derivando respecto de y, tenemos que la parcial de phi con respecto de y, evaluada en x, y, z, esto es igual a xz más la parcial de g con respecto de y, z. Lo que estamos haciendo en ese paso es derivar lo que obtuvimos arriba con respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Digamos con respecto de y a x por y por z, pues eso nos va a dar x por z. Derivamos respecto de y a g de y, z, pues eso nos va a dar la parcial de g respecto a la variable y, evaluada en el punto y, z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? Ahora, nosotros queremos que se satisfaga la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, vamos a igualar esto que obtuvimos con la ecuación 2. Aquí se ve todavía la ecuación 2, ¿no? Aquí tenemos nuestra ecuación 2 y aquí tenemos a la parcial de phi con respecto de y y lo que vale, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es igualar. Igualamos ambas
igualamos estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y esta igualdad que obtuvimos. ¿Y qué obtenemos? Pues que xz más la parcial de g respecto a la variable y en el punto y, z, por lo que se hizo inmediatamente, eso es igual a, perdón, xz más la parcial de g respecto a la variable y, evaluada en el punto y, z, sabemos que es la parcial de phi respecto a la variable y, ¿verdad? Pero igualada a la ecuación 2, esto debe ser también igual a xz más y, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cancelar. Vamos a cancelar este xz que aparece aquí. Cancelamos este xz. Con este xz que aparece del otro lado de la igualdad, ¿y qué nos termina quedando? Terminamos obteniendo que la parcial de g respecto a la variable y evaluada en el punto y, z debe de ser igual a y, ¿ok? Bueno, y ahora, ¿qué se les ocurre hacer? Ya con esto tenemos que la parcial de phi, voy a escribir algo aquí, tenemos que la parcial de phi respecto a la variable y está dada por xz más y. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Pues vamos a integrar con respecto de y. ¿Ok? Ahora vamos a integrar con respecto de y. ¿Qué se obtiene? Voy a bajar tantito. Integramos a g con respecto de y lo que obtenemos es que g de y, z está dada por y cuadrada entre 2 más una función que únicamente depende de z. ¿Ok? Aquí la g depende de dos variables, de la variable y de la variable z. Pero como estamos integrando únicamente respecto de y, entonces todo lo que en lo que aparezca, en donde aparezca y, lo integras y aparte le sumas una función que únicamente dependa de la z. ¿Ok? Y entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, que g de y, z es y cuadrada entre 2 más h de z. Sustituimos en lo que obtuvimos arriba, en esta igualdad, sustituimos a g de y, z y obtenemos que phi de x, y, z está dado por x por y más z más y cuadrada entre 2 más una función que solo depende de z. Y eso está bien, ¿no? Porque hemos estado eliminando las variables. Ajá. Hace rato teníamos la g que dependía de y y de z. Ahora tenemos una función h que depende únicamente de z. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a subir tantito. Pues ya trabajamos con la ecuación 1. Empezamos integrando y después la derivamos respecto de y. Después trabajamos con la ecuación 2. Obtuvimos quién es la función g y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la función, la ecuación 3. Y lo que vamos a empezar haciendo es derivar a la phi, lo que obtuvimos abajo, vamos a derivarlo respecto de z y después vamos a igualarlo con esta ecuación. Vamos a igualar la parcial de phi respecto de z, lo que obtengamos lo vamos a igualar con xy menos z, porque eso es lo que nosotros queremos obtener, ¿estamos de acuerdo? Bajo tantito, bajamos. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta phi que obtuvimos, ahora vamos a derivarla respecto de z. ¿Qué obtenemos? Bueno, derivando respecto de z, obtenemos que la parcial de phi con respecto de z, igual en el punto x, y, z, esto es igual a xy más h' de z. ¿Ok? Ahora, esa parcial, nosotros queremos que esté igualada a lo que dice la ecuación 3. Vamos a verla. Nosotros queremos que la parcial de phi con respecto de z sea igual a xy menos z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar esta parcial, la vamos a igualar a xy menos z. Bajo. Entonces derivamos con respecto de z y obtenemos que la parcial de phi, y vamos con la ecuación 3 y obtenemos que xy más h' de z, bueno, eso por un lado es la parcial de phi con respecto a la variable z en el punto x, y, z, pero por la ecuación 3 sabemos que esto es xy menos z.
Entonces nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y lo que obtenemos es que XY más H' de Z es igual a XY menos Z. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer? Ah, pues lo que podemos hacer es cancelar a X por Y en ambos lados de la igualdad. ¿Y eso para qué? Porque así obtenemos quién es H' de Z. De aquí se obtiene que H' de Z está dado por menos Z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, H' de Z igual a menos Z. ¿Conocemos su primitiva? Sí, ¿no? Sí conozco su primitiva. Una primitiva está dada por menos Z al cuadrado entre 2. ¿Ok? Y entonces tenemos que la función phi que estábamos buscando, la función, el potencial de nuestro campo F, está dado por X por Y por Z, más Y cuadrada entre 2, menos Z cuadrada entre 2. Esa es la función potencial de nuestro campo vectorial F. Y si uno hace las cuentas y calcula la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y la parcial con respecto de Z, de esta función phi, se va a dar cuenta que se satisfacen las ecuaciones 1, 2 y 3 mencionadas arriba, que eran las que queríamos que se satisfacieran, ¿no? Porque uno lo que busca es una función que tenga la propiedad de que su gradiente sea igual al campo vectorial. Y esta ecuación, se traduce en estas tres ecuaciones. ¿Ok? Y ya encontramos la función phi que hace que estas tres ecuaciones realmente se cumplan. ¿Ok? Uno hace la cuentita y se puede dar cuenta y puede notar que la parcial de phi con respecto de x realmente da yz, la parcial de phi con respecto de y da xz más y la parcial de phi con respecto de z da xy menos z. Y estas igualdades, esta es la primer componente de nuestro campo vectorial, esta es la segunda función componente de nuestro campo vectorial, y esta es nuestra tercera función componente de nuestro campo vectorial. Entonces, con este argumento, ¿qué probamos? ¿Qué es lo que se probó? Bueno, con esto queda probado que este campo vectorial, f de x, y, z, dado por yz más xz más y, más, xz, xz más y, xy menos z, es un campo conservativo con función potencial phi, dada por x por y por z, más y cuadrada entre 2, menos z cuadrada entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se probó que la f es un campo conservativo? Pues se propuso a la función potencial. La función potencial en este caso es una función de R3 en R con la virtud de que el gradiente de phi, el gradiente de esa función, llamémosle phi, es igual a F, al campo vectorial F. ¿Ok? Y bueno, con esto acaba el primer ejemplo. Y todos los demás ejemplos se resuelven con la misma lógica. Tienes tus tres, si tu función va de R3 en R3, vas a tener tres ecuaciones. Empezamos con la la ecuación que involucra la primera variable, después nos pasamos a la segunda ecuación que involucra a la segunda variable, después nos pasamos a la tercera ecuación que involucra a la tercera variable. ¿Qué empiezas haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero integramos respecto a la primera variable en la primera ecuación. Integramos respecto de x. Obtenemos una phi, pero aparece una función ahí que no conocemos, que depende de y y de z. Después lo que sigue es derivar, pero ahora respecto de y. Igual es lo que obtienes con junto a la ecuación 2, igualas usando la ecuación 2 y vuelves a integrar, pero ahora respecto de y, ¿ok? Derivas después respecto de z, etcétera, ¿va? Yo creo que esto se entiende mejor haciendo otro ejemplo, ¿va? Y todos se hacen de la misma forma, ¿ok? Lo único que hay que aprender es conocer, la mecánica que se sigue en este tipo de ejemplos, ¿va? Bajo. Y viene el ejemplo 2. Demostrar que la función f, que va de R cruz el 0, infinito hacia R3, tal que a cada x, y, z lo manda a 2xy,
x cuadrada más logaritmo natural de z, coma, y más 2 entre z, esa función es un campo conservativo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que darnos cuenta lo que tenemos que ver es cuáles son las funciones componentes de f. F, como va de R3 en R3, va a tener tres funciones componente. ¿Cuáles son? La primera función componente es 2xy. La segunda función componente es x cuadrada más logaritmo natural de z. Y la tercera función componente es y más 2 entre z, ¿verdad? Bueno, esas son nuestras tres funciones componente. ¿Nosotros qué queremos probar? Queremos probar que f es un campo conservativo. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una función phi que va de R3 en R3, bueno, con dominio R cruz el 0, infinito hacia R, con la propiedad de que su gradiente coincide con el campo F. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a leer. Vamos a empezar a leer lo que tenemos aquí, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Buscamos una función phi que va de R cruz el 0, infinito hacia los reales, con la propiedad de que el gradiente de phi sea igual a nuestro campo vectorial F. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la parcial de phi con respecto de x coincide con la primera función componente del campo F. La parcial de phi con respecto de y coincide con la segunda función componente de nuestro campo F. Y la parcial de phi con respecto de z coincide con nuestra tercera función componente del campo F, ¿verdad? O dicho de otra forma, lo que nosotros buscamos es que para cada x, y, z en el dominio, que aquí ya no lo puse porque no me cupo, es este, recuerden, se deben de satisfacer las siguientes igualdades. ¿Qué igualdades? Bueno, la parcial de phi con respecto de x, evaluada en el punto x, y, z, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a 2x por y, porque esa es la primera función componente del campo f, ¿verdad? Después, la parcial de phi con respecto de y, evaluada en el punto x, y, z, debe ser igual a x cuadrada más logaritmo natural de z, que es nuestra segunda función componente del campo f. Esa es nuestra ecuación 2. Y la ecuación 3 dice que la parcial de phi con respecto de z, evaluada en el punto x, y, z, debe ser igual a nuestra tercera función componente. O sea, debe ser igual a y más 2 entre z. ¿Ok? Y la técnica que vamos a usar es la misma que se usó en el ejemplo anterior. ¿Ok? Vamos a empezar integrando con respecto de x. ¿A qué ecuación? Vamos a fijarnos en la primera ecuación, la que depende en donde aparece la parcial con respecto de x. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar integrando con respecto de x en ambos lados de la igualdad de la ecuación 1. ¿Qué obtenemos? Integramos con respecto de x en la ecuación 1, en ambos lados de la igualdad. ¿Qué obtenemos? Pues del lado izquierdo obtenemos a phi, ¿no? Obtenemos phi de x, y, z. Aquí integrar significa obtener una primitiva, ¿va? No estamos considerando límites de integración, ¿vale? Bueno, entonces, si nosotros integramos respecto de x, del lado izquierdo obtenemos phi de x, y, z. Y del lado derecho, si integramos con respecto de x, obtenemos x cuadrada por y, porque la integral de 2xy integrar con respecto de x es esto. ¿Estamos de acuerdo? Es x cuadrada y. Pero a eso le vamos a sumar una función que únicamente depende de la variable y y de la variable z. ¿Estamos de acuerdo que si nosotros derivamos esta función con respecto de x, sí nos va a dar efectivamente 2xy? Entonces, teniendo la información de la ecuación 1 únicamente, lo más que podemos decir es que la phi se ve de esta forma, como x por y más una función que depende únicamente de y y de z. Y nuestro objetivo es encontrar esa función g. ¿Okay? Tenemos que saber deducir quién es esa función g. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es considerar esta ecuación. Vamos a ponerle incluso un nombre. Vamos a llamarle esta la ecuación gato.
¿ok? Tenemos nuestra ecuación gato. Lo que vamos a hacer ahora es, a esa ecuación la vamos a derivar, pero ahora con respecto de y, para poder relacionar la ecuación 2 que queremos que se satisfaga, ¿verdad? Tenemos que satisfaga esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar a esta phi, en la ecuación gato, derivamos con respecto a y en ambos lados de la igualdad. ¿Qué obtenemos? Bueno, bajamos. A ver, así nos quedamos. Ok, ahí está. Derivando respecto de y, tenemos que la parcial de phi con respecto de y, evaluada en el punto x, y, z, eso es igual a x cuadrada más la parcial de g con respecto a la variable y en el punto y, z. ¿Ok? Si nosotros consideramos esta función phi, obtenemos esta parcial. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos que se satisfaga la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Igualando con la ecuación 2, tenemos que x cuadrada más la parcial de g con respecto a la variable y, evaluada en el punto y, z, eso por un lado, por lo que hicimos arriba, es la parcial de phi con respecto a la variable y, evaluada en el punto x, y, z, ¿verdad? Ahora, esto por la ecuación 2 tiene que ser igual a x cuadrada más logaritmo natural de z. ¿Okay? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y ¿qué obtenemos? Obtenemos que la parcial de g con respecto a la variable y evaluada en el punto y, z es igual al logaritmo natural de z. ¿Ok? Bueno, esa es la parcial con respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parcial de g con respecto a y, porque aquí lo que se hizo es igualar y obtendríamos que x cuadrada más la parcial de g con respecto de y, evaluada en el punto y, z, esto termina siendo igual a x cuadrada más logaritmo natural de z. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente cancelar las x cuadrada que aparecen en ambos lados de la igualdad. Y de ahí surge esta igualdad que mencioné. ¿Va? Nosotros queremos conocer a la g, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues vamos a integrar con respecto de y en ambos lados de la igualdad. ¿Qué se obtiene? Bajo. Integrando con respecto a y, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que g de y, z está dado por y por logaritmo natural de z más una función que depende únicamente de z. Si se dan cuenta, ahora esta función h depende únicamente de la variable z, ¿va? Y entonces, así las cosas, ¿quién es nuestra función phi? La función phi, por lo que habíamos hecho arriba, voy a subir tantito, la función phi por gato, nosotros sabemos que es x cuadrada por y más g de y, z, ¿va? El problema está en que no conocemos a g, pero ahorita obtuvimos más información de la g. Nos dimos cuenta que la g debe de ser de la forma y por logaritmo natural de z más h de z, ¿ok? Entonces tenemos que la phi debe de ser x cuadrada por y más y por logaritmo natural de z más h de z. Ya solo tenemos una función que depende de z y que no conocemos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues saber quién es esa función. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues ya trabajamos con la ecuación 1. Ya trabajamos con la ecuación 2. Ahora vamos a buscar una manera de usar nuestra ecuación 3 que queremos que se satisfaga. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto de z. Vamos a hacer a continuación es lo que obtuvimos, vamos a derivarlo con respecto de z. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, pues vamos a ver. Esto que obtuvimos aquí, esta igualdad, vamos a derivarla ahora con respecto de z. ¿Qué se obtiene? Pues que la parcial de phi con respecto de z, evaluada en el punto x, y, z, está dada por y entre z más h' de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, nosotros queremos que esta parcial satisfaga la ecuación 3, ¿verdad? ¿Qué decía la ecuación 3? Voy a subir tantito. Recuerden que la ecuación 3 pide que la parcial de phi con respecto de z sea igual a y más 2
entre z. ¿Ok? Nosotros recuerden que estamos buscando una función phi que satisfaga estas tres ecuaciones. ¿Ok? Bajo. Y entonces, igualamos esto que se obtuvo con la ecuación 3, la cual queremos que se satisfaga, ¿y qué obtenemos? Obtenemos que y entre z más h' de z es igual a y más 2 entre z. ¿Estamos de acuerdo que esta es la parcial de phi con respecto a la variable z? Lo que aparece del lado izquierdo de la igualdad. Y lo que aparece del lado derecho en la igualdad también es la parcial de phi con respecto a la variable z. ¿Ok? Igualamos y de igualar, ¿qué se obtiene? Obtenemos que h' de z debe de ser igual a 2 entre z. Primitiva de 2 entre z es 2 por logaritmo natural de z, ¿verdad? Y entonces, ¿qué obtenemos con esto? Ah, pues ya sabemos quién es h. ¿Y eso qué? Ah, pues que entonces ya sabemos cuál es nuestra función phi. Phi de x, y, z está dada por x cuadrada y más y logaritmo natural de z más 2 por logaritmo natural de z. O sea, hemos construido la función potencial. ¿Ok? Tuvimos la función potencial del campo vectorial f. ¿Va? ¿Qué satisface esta función potencial? Satisface que la parcial de phi con respecto de x es igual a 2xy, la parcial de phi con respecto de y es igual a x cuadrada más logaritmo natural de z, y la parcial de phi con respecto de z es igual a y más 2 entre z, que son las igualdades que queríamos que se satisfacieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Pues construimos la función potencial del campo F y con eso podemos concluir que f de x, y, z, nuestro campo vectorial, que está dado por las funciones componentes 2xy, x cuadrada más logaritmo natural de z y y más 2 entre z, pues esa función es un campo conservativo con función potencial phi de x, y, z igual a x cuadrada por y más y logaritmo natural de z más 2 por logaritmo natural de z. ¿Ok? Y entonces esto probó que f realmente es un campo conservativo porque nosotros propusimos la función potencial. ¿Va? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. En realidad traigo otros dos ejemplos, uno en 2 variables y uno en 4 variables. El de 4 variables que se quede como un ejercicio para ustedes. Ustedes chequen el ejemplo. ¿Va? Vamos a hacer el ejemplo chiquito. Vamos a hacer el ejemplo en el que estamos trabajando con un campo vectorial de dimensión 2. ¿Va? Y con ese ejemplo terminamos los ejemplos de cómo se calcula, cómo se demuestra que un campo es conservativo, y pasamos al estudio de la conexidad, un breve estudio de la conexidad y sus variantes, lo cual nos va a ser muy útil a la hora de caracterizar a los campos conservativos. ¿Va? Bajo. Y hacemos un último ejemplo, el cual realmente es muy corto, ya que este ejemplo bueno, aquí vamos a trabajar con un campo vectorial de dimensión 2. O sea, es una función de R2 en R2, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer este último ejemplo. El ejemplo de dimensión 4, ustedes lo hacen, ustedes checan cómo se hacen las cuentitas, pero en esencia todos los ejemplos siguen la misma lógica, ¿ok? Bueno, pues pasamos al ejemplo 3. ¿Qué es lo que dice? Demuestra que la función f, que va de R2 en R2, tal que a cada pareja x, y la manda a xy cuadrada más 3x cuadrada y, x cúbica más y x cuadrada, esta función es un campo conservativo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para probar que un campo vectorial es un campo conservativo? Bueno, tenemos que encontrar, por definición, lo que tenemos que hacer es encontrar una función phi, que en este caso va de R2 en R, con la propiedad de que el gradiente de phi es igual al campo F, ¿ok? O dicho de otra forma, la parcial de phi con respecto de x debe de ser igual a la primer función componente de nuestro campo F, y la parcial de phi con respecto de y debe ser igual a la segunda función componente de nuestro campo F.
¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿va? Encontrar una función phi con esas características. Vamos a leer. ¿Qué tenemos? Pues nosotros buscamos una función phi que va de R2 en R con la virtud de que el gradiente de phi sea igual al campo F. ¿Esto qué significa? Pues que la parcial de phi con respecto de X sea igual a la F1, que es la primera función componente de F. En nuestro caso, ¿cuál sería la primera función componente? Sería esta, ¿verdad? Sería xy cuadrada más 3x cuadrada por y. ¿Qué más qué más debe cumplir la phi? Bueno, debe cumplir que la parcial de phi con respecto de y sea igual a la segunda función componente de nuestro campo F. ¿Cuál es la segunda función componente del campo F? ¿Estamos de acuerdo? Que esta es la segunda función componente del campo F. Es x cúbica más yx cuadrada, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos una función phi de R2 en R, la cual tenga la virtud de que su gradiente sea igual al campo F, o dicho de otra forma, para cada x, y en R2, lo que nosotros buscamos es una función phi que satisfaga estas dos ecuaciones de aquí. Que la parcial de phi con respecto de x en el punto x, y sea igual a xy cuadrada más 3x cuadrada y la parcial de phi con respecto de y en el punto x, y sea igual a x cúbica más yx cuadrada. Entonces, nuestro objetivo es encontrar una función phi de R2 en R que satisfaga estas dos ecuaciones. ¿Ok? Buscamos una función phi que satisfaga la ecuación 1 y la ecuación 2. Con esos datos, como queremos que satisfaga estas dos ecuaciones, vamos a ver de qué forma tiene que ser la phi. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la phi? ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? Pasamos de la primera variable hasta la última variable. En este caso solo hay dos variables. ¿Va? Entonces, nos fijamos en la ecuación que involucra la primera variable, que es esta, ¿no? La de la parcial de phi con respecto de x. ¿Qué hacemos? Primer paso, vamos a integrar con respecto de x en la ecuación 1. ¿Qué se obtiene? Pues si integramos con respecto de x en la ecuación 1, lo que obtenemos es lo siguiente. Phi de x, y, ¿a qué tiene que ser igual? Pues esto lo integras con respecto de x. xy cuadrada más 3x cuadrada y lo integras con respecto de x y obtenemos que phi debe ser igual a x. ¿Alguien habló? Perdón. Ah, no, creo que no. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué obtenemos? Que phi de x, y debe ser igual a x cuadrada entre 2 por y cuadrada más x cúbica por y más una función g que depende únicamente de y, ¿verdad? Porque si nosotros, ¿y por qué se incluye esta función g? Bueno, porque si tú derivas esto, si nosotros derivamos esta función phi, estamos de acuerdo que nos va a dar esto, nos va a dar xy cuadrada más 3x cuadrada y. Existe la posibilidad de que aquí tengamos algo que dependa únicamente de y. Entonces, como existe esta posibilidad, pues lo tenemos que añadir a la hora de hacer la integración con respecto de x, ¿va? Ahora, después de integrar con respecto de x y obtener esta phi y esta función g, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora nuestro objetivo es encontrar quién es esa función g. ¿Cómo le hacemos? Pues ahora vamos a derivar respecto a la siguiente variable, que en este caso es la variable y. Derivamos con respecto a y, ¿qué es lo que se obtiene? Pues obtenemos que la parcial de phi con respecto a la variable y evaluada en el punto x, y, eso es igual a x cuadrada y más x cúbica más g' de y. Aquí lo que se hizo es simplemente derivar con respecto de y, ¿va? ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que la función phi satisfaga la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, esto que obtuvimos aquí abajo, vamos a igualarlo con la ecuación 2, ¿va? Bajo. Estamos de acuerdo que ambas tienen algo en común. Ambas están igualadas a la parcial de phi con respecto a y, en ecuación 2. La parcial de phi con respecto a y, queremos que sea x cúbica más yx cuadrada. Y según los cálculos que estamos haciendo aquí, la parcial de phi con respecto a y
debe ser igual a x cuadrada y más x cúbica más la derivada de una función que solo depende de y, ¿va? Igualamos. ¿Y qué obtenemos? Bajo tantito. Igualando con la ecuación 2, lo que se obtiene es que x cuadrada y más x cúbica más g' de y, por un lado, eso es la parcial de phi con respecto a y. Pero por otro lado, eso debe ser igual a x cúbica más y x cuadrada. Esa última igualdad es consecuencia de que queremos que la ecuación 2 se satisfaga, ¿verdad? Ahora, nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. Y entonces tenemos que, vamos a escribir, tenemos que x cuadrada y más x cúbica más g' de y, esto es igual a x cúbica más y x cuadrada, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos esa igualdad y nosotros lo que queremos es encontrar a la g, ¿verdad? Porque si encontramos a la g, si sabemos quién es g, entonces ya sabemos cuál es esa función phi, quién es esa función phi, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué se nos ocurre? Pues despejar a la g'. De esta ecuación que obtuvimos aquí, la que estoy señalando, pues vamos a despejar a la g'. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos cancelar, por ejemplo, esta x cuadrada y con esta x cuadrada y, esta x cúbica la podemos cancelar con esta x cúbica, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que g' de y es igual a 0, ¿verdad? O dicho de otra forma, g de y es igual a c, donde c es una constante, ¿verdad? Porque a la hora de integrarla con respecto a y, lo que obtenemos nosotros podemos, en este caso, nosotros podemos tomar esa constante como la constante 0, ¿ok? Ahorita les explico por qué podemos tomar a c como la constante 0, ¿va? Bueno, y entonces, ¿qué se tiene? Entonces, lo que obtenemos es que, bajo, phi de x, y, ¿quién es? Phi de x, y termina siendo x cuadrada por y cuadrada entre 2 más x cúbica por y, más la constante 0. Aquí está la g en el fondo, pero como la g es la constante 0, pues no la vamos a poner aquí, ¿verdad? No vamos a poner más 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Con esto se tiene que la phi está dada por esta regla de correspondencia. Y uno puede verificar fácilmente que se satisfacen las dos ecuaciones. O sea, se satisface que la parcial de phi con respecto de x es xy cuadrada más 3x cuadrada por y también la parcial de phi con respecto de y es x cuadrada y más x cúbica. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene? Tenemos que phi satisface, tiene la virtud de que el gradiente de phi es igual a nuestro campo f. Encontramos una función phi que va de R2 en R con la virtud de que el gradiente de phi coincide con nuestro campo vectorial f. ¿Y eso qué? ¿Eso qué muestra? Eso por definición lo que muestra es que el campo vectorial f de x, y, igual a xy cuadrada más 3x cuadrada y, x cuadrada y más x cúbica, realmente es un campo conservativo con función potencial, con una función potencial dada por phi de x, y igual a x cuadrada por y cuadrada entre 2 más x cúbica por y. ¿Ok? Y con eso acaba el tercer ejemplo. Si se dan cuenta, la técnica que se usa es la misma. El procedimiento en el fondo es el mismo, ¿va? Puedes tener 2 variables, 3 variables, 5 variables, etcétera, pero el procedimiento a seguir es el mismo. Trabajas con la primera ecuación, la que involucra la primera variable. Después integras, obtienes una función que depende de las variables restantes. Si integraste con respecto de x, vas a obtener ahí una función que depende de y, z, bueno, todas las demás variables. Ahora la derivas con respecto a la siguiente variable y continúas con ese procedimiento, ¿no? La integras con respecto a la segunda variable, derivas con respecto a la tercera variable y con ese procedimiento siempre vas a obtener la función potencial. ¿Cuál es la función potencial? Es aquella función cuyo gradiente
te da el campo vectorial. Y siempre, siempre se va a obtener con ese procedimiento la función potencial, ¿ok? Bueno, entonces con esto acabamos el tercer ejemplo. Hay un cuarto ejemplo, pero ese ya no lo vamos a hacer porque realmente se hace de la misma forma que los anteriores. Es el ejemplo más complejo de todos, porque este involucra una función de 4 variables. Vamos a leerlo, no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a leer, ¿va? Demuestra que el campo F, que va de R4 en R4, definido como f de x, y, zw, igual a 4wxy más 3yz, 2wx cuadrada más 3xz, 3xy más 3w cuadrada z cuadrada, 2yx cuadrada más 2wz cúbica, ese campo vectorial grandotote, tenemos que probar que es un campo conservativo. ¿Y eso qué significa? Pues lo que tendríamos que hacer, cosa que ahorita no vamos a desarrollar, es encontrar una función phi que va de R4 en R con la virtud de que su gradiente, el gradiente de phi, es igual al campo F. ¿Esto qué significa? Pues que la parcial de phi con respecto de X es igual a F1, la parcial de phi con respecto de Y es F2, la parcial de phi con respecto de Z es igual a F de 3, y ahora tenemos una cuarta ecuación. La parcial de phi con respecto de W es igual a F4, donde F1, F2, F3 y F4 son las 4 funciones componente que conforman al campo vectorial F, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora en lugar de tener dos ecuaciones o 3 ecuaciones, en este ejemplo se tienen 4 ecuaciones, porque hay 4 funciones componente, porque es un campo vectorial en R4, ¿verdad? Pero aunque sean 4 o 5 o 6 o el número o la dimensión que sea, el procedimiento es en esencia el mismo. Por supuesto que aquí va a haber más talacha, eso es un hecho, pero la técnica, el procedimiento es el mismo, ¿va? Y esto ustedes chequenlo, chequen el ejemplo, aquí está desarrollado en su totalidad. Entonces igual lo pueden intentar, o pueden checarlo desde el principio, como ustedes gusten, ¿va? Pero el punto es que aprendan a hacer estas cuentitas, ¿vale? Y aquí al final, bueno, aquí está el resultado final, ¿no? Esta es la función potencial del campo F. Bueno, hacen las cuentitas, las checan, o ustedes tratan de hacer el problema y después comparan con lo que yo hice. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Ah, bueno, un pequeño comentario. Por estos 4 ejemplos, pareciera que todos los campos vectoriales son campos conservativos. Bueno, más adelante, cuando caractericemos a los campos conservativos, vamos a demostrar que hay campos vectoriales, los cuales no son campos conservativos, ¿va? O sea, no todos los campos vectoriales van a ser conservativos. Pareciera por estos 4 ejemplos que todos lo son, pero no todos los campos vectoriales van a ser campos conservativos, ¿va? Bueno, bajo. Y antes de ver la importancia de los campos conservativos, el por qué son importantes, vamos a hablar un poco sobre la conexidad por trayectorias y sus variantes. Otras definiciones que son parecidas tipo conexidad, definiciones tipo conexidad, ¿va? Estas definiciones, por supuesto, nos van a ser útiles cuando caractericemos. ¿En dónde van a ser útiles? Cuando demos la caracterización de los campos conservativos, ¿ok? Bueno, pues así las cosas, vamos a empezar a estudiar un poquito la conexidad. Vamos a leer. Entonces, vamos a ver conexidad por trayectorias y sus variantes. Vamos a empezar con esta definición. Definición 1. ¿Qué es la definición de conexidad? La cual ya todos conocemos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de R. Inciso A. Decimos que A es disconexo si existen U y V abiertos en Rn, tales que satisfacen las siguientes 3 condiciones. Chequen. La primera condición es que A intersección U es distinto del vacío y A intersección V también es distinto del vacío. Punto 2. A intersección U, intersección. A intersección V es igual al vacío. Y punto 3.
A intersección U, unión, A intersección V es igual al conjunto A. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí estamos trabajando con abiertos relativos, porque recuerden que cuando tú tomas un abierto de Rn y lo intersectas con A, bueno, con tu conjunto con el cual estés trabajando, que en este caso es A, esto nos arroja un abierto relativo en A. A intersección U es un abierto relativo al conjunto A. Entonces, lo que dicen estas tres condiciones es que existen abiertos relativos U' y V' de A, no vacíos, ajenos, que eso lo dice la condición 2, y cuya unión nos da el total, que es justo lo que dice el punto 3. ¿Va? Se puede leer de esa forma o de la manera en que aquí lo escribí. ¿Vale? Eso es ser disconexo. En el fondo lo que está diciendo es que tu conjunto A se puede ver como un conjunto de más de una pieza. ¿Ok? Intuitivamente hablando, por supuesto. Ahora, el inciso B, ¿qué dice? Bueno, el inciso B nos da la definición de un conjunto conexo. Decimos que A es conexo si A no es disconexo. ¿Va? Los conjuntos que no sean disconexos son conexos. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Bueno, vamos a analizar este dibujo. Un conjunto disconexo, pues es un conjunto de más de una pieza. Son conjuntos de esta forma, ¿no? Este está conformado por dos piezas. Esta figura y esta otra figura, estamos de acuerdo. Y un conjunto conexo es todo lo contrario. Es una figura que está formada por una sola pieza, como esta circunferencia, ¿no? Este disquito. ¿Ah? Bueno, esto ya lo conocemos bien por nuestros cursos de cálculo 3 y ahora lo que vamos a hacer es dar variantes de la conexidad. Y la primera variante, que es la más conocida por nosotros, es la conexidad por trayectorias. También podría ser que no la conozcas esta definición. O sea, se puede ver en cálculo 3, pero yo sé que hay cursos en los cuales no se ve la conexidad por trayectorias. Así que si no la conoces no hay problema. Ahorita vamos a dar la definición de conexidad por trayectorias. Aquí está la definición. Vamos a leer. La conexidad sí, ¿no? La conexidad sí es bien conocida por todos, pero a lo mejor la conexidad por trayectorias no. Bueno, vamos a dar la definición de conexidad por trayectorias. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a leer definición 2. Sea A subconjunto de Rn. Decimos que A es conexo por trayectorias. Sí, para cualesquiera X, Y que pertenecen a, tú puedes encontrar una función alfa que va del 0, 1 al conjunto A continua con la virtud de que alfa de 0 es igual a X y alfa de 1 es igual a Y. ¿Ok? Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Pues miren, se ve de la siguiente manera. Para que un conjunto A sea conexo por trayectorias, debe de suceder lo siguiente. Tú tomas puntos X y en A, los que sean. Aquí tomamos un punto X y aquí tomamos un punto Y. ¿Okay? Aquí está nuestro punto A, X y aquí está nuestro punto Y. ¿Qué debe de suceder? Bueno, si para cualquiera de los puntos X y A, tú puedes encontrar, si tú logras encontrar una función alfa que va del 0, 1 hacia el conjunto A, con la propiedad de que alfa de 0 es igual a X y alfa de 1 es igual a Y. Y eso lo puedes hacer para cualquier par de puntos X y A. Entonces, decimos que el conjunto A es conexo por trayectorias. ¿Por qué por trayectorias? Porque geométricamente lo que está pasando es que este arquito, este intervalo, lo estás deformando en una trayectoria, una curva que comienza en el punto X y finaliza en el punto Y, ¿verdad? Y si eso lo puedes hacer para cualquier par de puntos X y A, entonces decimos que A es conexo por trayectorias, ¿va? Bueno, ¿qué podemos decir de esta definición? Todas las bolas de radio R con centro en el punto que quieras, siempre van a ser conexas por trayectorias. Ocurre que hay conjuntos que son conexos, pero no son conexos por trayectorias. A lo mejor uno podría pensar, la conexidad y la conexidad por trayectorias son iguales, son equivalentes. No, ocurre que la conexidad por trayectorias es una propiedad más fuerte que la conexidad. Todo conexo por trayectorias es conexo,
pero ocurre que el regreso no es válido. Hay espacios que son conexos, pero no son conexos por trayectorias, ¿ok? Y el ejemplo ahorita lo vamos a dibujar únicamente porque si yo me quedo estudiando la conectividad, bueno, eso ya sería conectividad por trayectorias, nos desviaríamos del camino, ¿no? Solo es importante conocer la definición, es lo único que necesitamos para caracterizar a los campos conservativos, ¿va? Bueno, entonces, lo único que hay que entender es la definición. Ya las propiedades que se deducen de esta, bueno, eso lo pueden hacer ustedes después, con calmita. Por ejemplo, esto lo podrían ver en el libro de este Apóstol, de análisis matemático. Que en realidad este libro no es de análisis matemático tal cual, es un curso como de entre cálculo 3, cálculo 4 y sí un poquito de análisis. Sí trae algunas cosas de análisis, unas cosas de variable compleja, trae un montón de cosas ese librito. Cosas de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, un poquito de análisis, un poquito de topología, pero todo enfocado a RN. Ajá. No se va a un espacio vectorial, a un espacio métrico, todo lo desarrolla en RN, o la mayoría de las cosas, ¿va? Bueno, entonces, si quieren profundizar en la conexión por trayectorias, pueden checar este libro que viene, ahí viene muy bien la teoría, ¿vale? Bajo. Y claro, si ya lo quieren ver en su forma general, pues eso se estudia en un curso de topología. Y entonces, si quieren estudiar la conexidad por trayectorias en su máxima generalidad, pues deben de tomar un libro de topología, ¿va? Bajo. Y pasamos a la definición 3, que es otra variante de la conexidad. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues aquí ahora vamos a tomarnos un conjunto A, subconjunto de Rn. Decimos que A es poligonalmente conexo si sucede lo siguiente. Para cualesquiera XY puntos en A, existe alfa, que va del intervalo cerrado 0,1 en A, continua y lineal por pedazos, con la propiedad de que alfa de 0 es X y alfa de 1 es igual a Y. ¿Cuál es una lineal por pedazos? Bueno, para ser lineal por pedazos, la gráfica se tiene que ver de esta forma. O sea, debe verse como segmentos, que son pegados de manera continua, ¿no? O sea, este segmentito, la imagen tiene que ver así. Segmentito, lo pegas con este otro segmento, después segmento lo pegas con este otro, y esos segmentos que se van pegando son la imagen de esta función alfa. O siendo un poquito más estrictos, para hacer lineal por pedazos, vamos a aquí escribir la definición. Alfa es lineal por pedazos, sí y solo si existe P una partición del intervalo 0,1, tal que para cada i igual a 1 hasta n, la alfa, la función alfa restringida a ti menos 1, ti, es una función lineal, una función lineal. ¿Cómo es una función lineal? Pues son de esta forma, ¿no? Suelen ser de la forma, alfa x más b, ¿no? Déjenme, cambio la letra aquí. Vamos a ponerle aquí una RT, un vector aquí y otro vector. Ahí está. Se ven de esta forma, ¿no? Son un vector multiplicado por por la variable t, más un vector constante b. Esa sería una lineal por una lineal, ¿ok? Entonces, ¿qué te dibuja esto? Pues esa es la forma vectorial de una recta, ¿no? Esta es la ecuación vectorial de una recta. Ajá. Y entonces lo que estamos pidiendo es que en cada subintervalo inducido por la partición tengas la regla de correspondencia de lo que dibuja la imagen es un segmento de recta, ¿va? Pero de tal forma que los segmentos se peguen entre sí,
no queremos que suceda esto. Que aquí nos queda un cachito de imagen, por aquí nos queda otro cacho de imagen, eso no queremos. Lo que queremos es que estos segmentos se vayan pegando uno con otro, ¿va? Bueno, entonces esa es una lineal por pedazos. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que alfa de 0 es x y alfa de 1 es igual a y. ¿Esto cómo se ve gráficamente? Pues aquí tenemos el dibujo. Mira, ¿qué debe de suceder? Para que un conjunto A sea poligonalmente conexo, debe de suceder que para cualesquiera, para cualesquiera puntos x, y en A, y aquí los tenemos dibujados, aquí está x, aquí está y, pues tú puedes encontrar una función alfa, la cual es continua, lo cual satisface que alfa de 0 es x, alfa de 1 es igual a y uno pensaría, pues es la definición de conexo por trayectorias. No, porque aquí estamos pidiendo que esta función alfa también sea lineal por pedazos. Es decir, debe existir una partición del intervalo 0,1, tal que para cada i igual a 1 hasta n, alfa restringida a ti menos 1, ti es una función lineal, o sea, es una función de esta forma, rt más b, donde r es un vector constante y b es un vector constante también, y la t es nuestra variable, ¿ok? Bueno, entonces gráficamente pues se ve de esta manera. Estás pegando los pedacitos de segmento de recta, ¿va? Vamos a leer esta parte que aparece aquí, que estoy señalando. Al conjunto imagen, o sea, la imagen del intervalo 0,1 bajo la función alfa, se le conoce como poligonal, que une al punto X con el punto Y. ¿Ok? Bueno, bajo tantito. Y estamos de acuerdo que ser poligonalmente conexo es una propiedad más fuerte que ser conexo por trayectorias, porque en conexo por trayectorias nosotros pedimos únicamente que alfa sea una función continua, tal que alfa de 0 es igual a x y alfa de 1 es igual a y. Y en poligonalmente conexo pedimos lo mismo y además que la función alfa sea lineal por pedazos. Entonces, se sigue de manera inmediata de las definiciones que poligonalmente conexo implica conexo por trayectorias, ¿va? Y nuestra última definición de variantes de la conexidad, que es esta, vamos a leerla, sea A subconjunto de Rn. Decimos que A es fuertemente poligonalmente conexo, ¿sí? Para cualesquiera x, y en A, existe alfa, que va del 0 a 1 en A, continua, lineal por pedazos, tal que alfa de 0 es igual a x, alfa de 1 es igual a y hasta este punto de la definición, lo que tenemos es poligonalmente conexo. Pero vamos a agregar una condición adicional. Y además, los segmentos que conforman a la poligonal son paralelos a los ejes coordenados. Y esta última definición, esta última variante de la conexidad, es la que vamos a ocupar en la caracterización de los campos conservativos. Pero para llegar a ella de una forma natural, pues se tiene que ir pasando por estas definiciones, ¿no? Primero por la definición de conexidad, que es la definición mejor, que conocemos más, ¿no? La más común. Después la conexidad por trayectorias, que es quizá la segunda, la siguiente variante de la conexidad que es más conocida. Pero después le agregamos más condiciones, ¿no? Que sea una poligonal la imagen, y después que la imagen sea una poligonal, donde los segmentos de recta que conforman a la poligonal sean paralelos a los ejes coordenados, ¿va? Esta última definición es la que vamos a ocupar en la prueba, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Para que un conjunto A sea poligonalmente conexo, debe suceder, y vamos a ver el dibujo, que para cualesquiera dos puntos, X, Y, en el conjunto A, siempre debe existir una función alfa del 0, 1 en A, la cual es continua, aquí está nuestra alfa, es continua, es lineal por pedazos, alfa de 0 es X, aquí está alfa de 0, alfa de 1 es igual a Y, y además las poligonales que conforman, los segmentos que conforman a la poligonal deben de ser paralelos
a los ejes coordenados. ¿Ok? Bueno, esa es la definición de ser fuertemente poligonalmente conexo. ¿Vale? Estamos de acuerdo que como se están pidiendo más, le estamos pidiendo más condiciones a la función alfa, que en el caso de ser poligonalmente conexo, se sigue de forma inmediata que si tienes un conjunto que es fuertemente poligonalmente conexo, este debe de ser poligonalmente conexo. Y ahorita vamos a un ejemplo gráfico muy simple, ¿eh? Aquí ahorita vamos a pasar por una parte que la voy a hacer no voy a desarrollar nada, solo voy a hacer los dibujitos y ya. Poligonalmente conexo no implica fuertemente poligonalmente conexo. Y el ejemplo que vamos a ver va a ser solo dibujado, ¿va? Pero es muy fácil formalizar, ¿eh? Y que bajo. Y aquí viene la observación. Primera observación. Fuertemente poligonalmente conexo implica poligonalmente conexo. Claro, porque estamos pidiendo una condición adicional, que la poligonal, los segmentos que conforman a la poligonal, sean paralelos a los ejes coordenados. Y en poligonalmente conexo no. Ahora, poligonalmente conexo implica que hay una trayectoria que va del punto X al punto Y, o sea, una función alfa continua, tal que el punto inicial, en el punto inicial vale X y en el punto final vale el punto Y, ¿no? Entonces, poligonalmente conexo implica conexidad por trayectorias. Y conexidad por trayectorias se puede probar también que implica conexidad, ¿va? Lo que no ocurre es que conexo implique conexo por trayectorias. Y el ejemplo clásico es tomarnos la función, la gráfica de la x seno de 1 entre x y pegarle este segmento. Tomamos este conjunto A, que es la gráfica de la seno de 1 entre x, perdón, de la seno 1 entre x, le unes este segmento de recta que aquí dibujé, el unitario de 0 cruz, el intervalo cerrado menos 1,1, y se puede probar, fácilmente se puede probar que este es un conexo. Eso no es complicado. Se puede probar fácilmente que ese conjunto es conexo. Lo que no es fácil de probar es que este conjunto no es conexo por trayectorias. Ahí está lo complicado, ¿va? Bueno, pero bueno, aquí está el conjunto descrito de manera explícita, ¿vale? Ahora, conexidad por trayectorias no implica poligonalmente conexo. El ejemplo, pues es, tómate el conjunto A como una circunferencia, o sea, la pura orilla, tomemos a S1, y este conjunto es conexo por trayectorias. ¿Por qué? Porque para cualquiera dos puntos X, Y que tú tomes, aquí nos podemos construir una trayectoria que va del punto X al punto Y. Simplemente, y podemos darla de manera explícita, simplemente lo que hacemos es fijarnos en el ángulo que forma este punto Y, en el ángulo que se forma con este punto X, teta 1, teta 2, y entonces consideramos la función que va del intervalo teta 1, teta 2 hacia R2, que lo que hace es que a cada punto T lo manda a coseno de T, seno de T. ¿Ok? Y esta sería la función alfa que va de este intervalo a R2 y en el punto inicial vale vamos a cambiarle el nombre, que se llame X, se llame y en el punto inicial, que es en el teta 1, vales X, y en el punto final, vales Y. ¿Ok? Entonces, este es un conexo por trayectorias, pero no es poligonalmente conexo, porque no hay una poligonal. Recuerden que una poligonal es una unión finita de segmentos de recta. Pregunta, ¿puedes meter un segmento de recta dentro de una circunferencia? Una circunferencia, no un disco, o sea, la pura orilla. No, ¿verdad? Ya que como la circunferencia, por decirlo de alguna manera, es curva, tú no puedes meter dentro de la circunferencia un segmento, ¿ok? Entonces no existe un segmento que una al punto X con el punto Y, ¿ok? Y entonces este conjunto no es poligonalmente conexo. Y poligonalmente conexo no implica fuertemente poligonalmente conexo. ¿Por qué? Porque podríamos considerar un conjunto A como el que se indica aquí. Este triángulo. Que ese sea nuestro
nuestro conjunto A. Aquí tenemos a nuestro punto X, a nuestro punto y efectivamente, mediante una poligonal, yo puedo unir al punto X con el punto Y, ¿verdad? Por ejemplo, me tomo esta poligonal. Pero, ¿qué tenemos? No hay una poligonal cuyos segmentos que conforman a la poligonal sean paralelos a los ejes coordenados, ¿verdad? Entonces, poligonalmente conexo no implica fuertemente poligonalmente conexo. ¿Okay? Aquí están los ejemplos gráficos. Por supuesto que podríamos hacer prueba formal de estos ejemplos, pero ya nos desviaríamos de lo que queremos, ¿no? Pues lo que queremos es caracterizar los campos conservativos y ver la importancia de estos campos, porque hasta ahorita lo que hemos hecho pues es demostrar que ciertos campos vectoriales son campos conservativos, pero todavía no sabemos el por qué son importantes esos campos. ¿Va? Bueno, bajo. ¿Y esto qué muestra? Esta observación que hicimos, lo que muestra es que las 4 definiciones no son equivalentes. La más fuerte, la más potente es la de ser fuertemente poligonalmente conexo. Y la más débil es la conexidad a secas, ¿va? Entonces, la pregunta que surge de manera inmediata es la siguiente. ¿Bajo qué condiciones las 4 definiciones son equivalentes? Y esta pregunta la vamos a responder en este teorema y aquí vamos a entender el por qué. Bueno, se va a empezar a entender por qué se le pide a los campos vectoriales un dominio abierto conexo. Ahorita van a ver por qué. Fíjense. Teorema. Porque si recuerdan, ¿no? Que en nuestra definición de integral de línea sobre un campo vectorial, siempre pedimos que el campo vectorial, el dominio del campo vectorial sea una región. O sea, sea un conjunto abierto conexo. Y yo les dije, más adelante vamos a ver el por qué se pide que el dominio del campo vectorial sea un abierto conexo. Bueno, aquí está parte del por qué se pide que el dominio del campo vectorial sea abierto conexo. Y lo responde este teorema. Vamos a leer. ¿Qué es lo que dice el teorema? Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn abierto. Lo que dice el teorema es que bajo esa condición, la conexidad por trayectorias, el ser poligonalmente conexo y fuertemente poligonalmente conexo, esas 4 definiciones son equivalentes. O sea, si pedimos que el conjunto A sea un conjunto abierto de Rn, entonces, ser conexo, ser poligonalmente conexo, ser conexo por trayectorias y fuertemente poligonalmente conexo, las 4 definiciones son equivalentes. ¿Ok? Y entonces cuando tenemos un campo vectorial F que va de una región U subconjunto de Rn en R, ser región, ¿qué significa? Ser abierto y conexo. Como eres abierto y conexo, según este teorema, también tu conjunto U, tu región U, es fuertemente poligonalmente conexo. ¿Va? Y eso es importante por la prueba que les he comentado que vamos a hacer más adelante. Cuando caractericemos a los campos conservativos, se va a ocupar que como U es una región, pues es fuertemente poligonalmente conexo. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar con la demostración. Nosotros queremos probar que estas 4 definiciones son equivalentes. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros vamos a dar por hecho estas implicaciones. Estas, bueno, se ven en un curso de cálculo 3. Segurito, esta yo creo que sí se ve casi siempre. Estas tal vez ya no. Perdón, a ver. Sí. Más bien, esta sí se ve. Esta siempre se ve. Conexidad por trayectorias implica conexidad. Es común esa prueba. Poligonalmente conexo implica conexo por trayectorias. Bueno, eso ya suele ser un poquito menos común. Y esta es mucho menos común. Esta casi nunca se ve. ¿Okay? Pero esta implicación, como les dije, es inmediata de la definición. Aquí estás pidiendo una condición más fuerte que en poligonalmente conexo. Pides que la poligonal, los segmentos que conforman la poligonal sean paralelos a los ejes. En poligonalmente conexo, pues tienes una función del 0, 1 en el conjunto, tal que alfa de 0 es x, alfa de 1 es y, donde x y y son los puntos que diste en el conjunto A. Y que de formar, bueno, forman una poligonal, la imagen forma una poligonal, en particular es una trayectoria. Entonces tenemos que es conexo por trayectorias. Y conexo por trayectorias implica conexo,
Bueno, aquí lo que se puede ocupar es que un intervalo, para probar esta, lo que hay que hacer es suponer que ya sabemos que un intervalo, todos los intervalos son conjuntos conexos y probar y hacer la prueba por contradicción. ¿Va? Entonces, es un recordatorio de cómo se hacen las pruebas, ¿ok? Bueno, voy a dar por hecho estas implicaciones y lo que vamos a hacer es cerrar esa cadena de implicaciones. Lo que vamos a ver es que conexo implica fuertemente poligonalmente conexo. Y si nosotros probamos esto, que conexo implica fuertemente poligonalmente conexo, pues se tiene la equivalencia de estas 4 definiciones, ¿verdad? Bueno, pues bajo tantito y comenzamos con la prueba. Entonces, basta probar que si A es conexo y abierto, entonces A es fuertemente poligonalmente conexo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, miren, chequen. Vamos a empezar tomando un punto auxiliar X0. Tomamos un punto X0 que pertenece a A. Vamos a definir el siguiente conjunto. Definimos el conjunto U como el conjunto de X es en A con la propiedad de que existe una poligonal contenida en A con los segmentos paralelos a los ejes coordenados con punto inicial X y punto final X0. O sea, ¿esto cómo se ve gráficamente? Bueno, pues chequen. Aquí tenemos a nuestro conjunto A. Aquí se encuentra nuestro conjunto A. Y estamos diciendo que un punto un punto X, está en el conjunto U, sí y solo sí sucede lo siguiente. Sí, solo si tú puedes encontrar una poligonal con los segmentos que conforman a la poligonal paralelos a los ejes coordenados, como se indica en el dibujo, de tal forma que el punto inicial es el punto X. ¿Ok? Y entonces me empiezo a mover a través de la poligonal. La voy recorriendo hasta llegar al punto final y el punto final debe ser el punto X0. Entonces, en un conjunto, en una bolsita, meto a todos los puntos X que satisfacen esta propiedad. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es probar que ese conjunto U es tanto abierto, es no vacío y es cerrado. ¿Ok? Y usando un argumento de conexidad, lo que vamos a probar es que este conjunto U realmente es todo el conjunto A. O sea, vamos a probar que cualquier punto de A se puede unir con el punto X0 mediante una poligonal. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Ah, miren, pues chequen este último dibujo que está en la prueba. Voy a bajar. Este. Si cualquier punto de A se puede unir con una poligonal a X0, entonces vamos a tener lo siguiente. Tomas dos puntos X y Y, los que sean en A. Por un lado, tú tienes que a X lo puedes unir con una poligonal, puedes unir a X y a X0 mediante una poligonal, ¿no? Con los segmentos que conforman a la poligonal paralelos a los ejes coordenados. Y eso mismo lo puedes hacer con Y. Hay una poligonal que una Y con el punto X0, de tal forma que los segmentos que conforman a la poligonal son paralelos a los ejes coordenados. Y entonces, tomas estas dos poligonales, las unes, ¿y qué terminas obteniendo? Pues una poligonal que une al punto X con el punto Y. X y Y se supone están dados de forma arbitraria en A. Y entonces esto probaría que el conjunto A es fuertemente poligonalmente conexo. Entonces, para lograr probar esto, para finalizar con esto, lo primero que vamos a probar es que este conjunto U es abierto, cerrado y no vacío. Comprobando eso, ya prácticamente tenemos la prueba hecha, ¿vale? Y que bueno, vamos a empezar con la demostración. Voy a bajar tantito, vamos a dejarlo así. Y, bueno, y aparte definimos otro conjunto. Definimos a V como A menos U, ¿ok? Vamos a demostrar que U es no vacío, es abierto y es cerrado. Probando estas tres cosas, ya prácticamente tenemos la prueba hecha. Ahorita con un argumento de conexidad, vamos a concluir que U es todo A
y por lo que dijimos, se va a poder concluir que el conjunto A es poligonalmente conexo, ¿va? Bueno, bajo tantito. Recuerden la definición del conjunto U. Mejor lo voy a dejar ahí. Dejo la definición de U. Aquí está. Y empezamos con la prueba. ¿Qué tenemos que probar primero? Vamos a probar, lo primero que vamos a hacer es probar que U es un abierto no vacío. ¿Cómo vamos a probar que es no vacío? Bueno, vamos a mostrar que el punto X0 que tomamos al principio de la prueba está en U. Y para probar que es abierto, vamos a ver que U se queda en su interior. O sea, que todos los puntos de U son puntos interiores. Eso probaría que U es un abierto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con la prueba. Notemos que U es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque el punto X0 pertenece en U. ¿Estamos de acuerdo que X0 se puede unir con X0 y no hay error ahí? O sea, el punto X0 se puede unir consigo mismo mediante una poligonal trivial. ¿Cuál? La que está conformada por únicamente este puntito X0. Entonces, ocurre que X0 se encuentra en nuestro conjunto U y esto muestra que U es distinto del vacío. Ahora, vamos a ver que U es abierto. Tomemos un punto Z arbitrario en U. ¿Qué vamos a probar? Que ese punto Z es un punto interior, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Bueno, si tomamos Z en U, ¿eso qué implica? Por definición, esto nos dice que existe P, subconjunto de A, una poligonal con sus segmentos paralelos a los ejes coordenados, tal que Z es el punto inicial y X0 es el punto final. ¿Ok? Bajo tantito para que veamos también el dibujo. ¿Va? Como U es un subconjunto de A, entonces estamos de acuerdo que Z pertenece en A. ¿Porque Z dónde se encuentra? Z pertenece en U. ¿Ok? Y U es un subconjunto de A. Entonces Z pertenece en el conjunto A. Y A por hipótesis, ¿cómo es? A por hipótesis es un conjunto abierto. Esa es una de nuestras hipótesis, ¿verdad? A es abierto y conexo. Bueno, en particular, como A es abierto y Z está en A, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar una bolita de un radio lo suficientemente pequeño, centrado en Z, la cual se queda contenida en A. Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Esto que acabo de decir, ¿cómo se ve? Bueno, miren, aquí está nuestro conjunto A, ¿ok? Tomamos un punto Z en el conjunto U. Por definición, que Z esté en U significa que hay una poligonal con los segmentos, con sus segmentos paralelos a los ejes coordenados, de tal forma que une el punto Z con el punto X0. Z es el punto inicial y X0 es el punto final. Ahora, como U se queda contenido en A, entonces tenemos que Z está en A. Pero Z es abierto, ¿verdad? Z es un conjunto abierto. Eso significa que debe haber toda una bolita que se queda completamente contenida en el conjunto A. ¿Ok? Para probar que un punto es un punto interior de un conjunto, de cierto conjunto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que mostrar que existe una bolita, la cual se queda completamente contenida en el conjunto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es demostrar que esta bolita que dimos arriba, la bola de radio R con centro en Z, se queda contenida en U. ¿Ok? Bajo. Y para ello voy a dar por hecho que las bolas son conjuntos fuertemente poligonalmente conexos. Es algo muy fácil de probar, pero no lo vamos a hacer aquí, ¿va? Tomemos un punto X en la bola de radio R con centro en Z. Es fácil construir una poligonal P', subconjunto de la bola de radio R con centro en Z, tal que tiene con los segmentos paralelos, aquí no dice, aquí no son ejes, son los segmentos paralelos a los ejes coordenados, o sea, los segmentos que forman la poligonal son paralelos a los ejes coordenados, tal que X es el punto final y Z es el punto inicial. Y fíjense lo que tenemos. Lo que estamos diciendo aquí es que la bola de radio R con centro en Z es fuertemente poligonalmente conexo. ¿Por qué? Porque me estoy tomando un punto X en esta bola
y yo me puedo construir una poligonal con los segmentos paralelos a los ejes coordenados, de tal forma que X es el punto inicial y Z es el punto final. Y fíjense lo que se obtiene. Chequen. Vamos a ver el dibujo. Aquí está nuestro conjunto A. ¿Okay? Aquí está el punto X0, que es el punto auxiliar en toda esta prueba. Aquí tenemos el punto Z que tomamos de manera arbitraria en U. Aquí está nuestra bolita, la cual sabemos que está contenida en A. Y tomamos un punto X en la bola de manera arbitraria. Tomaste un punto X en la bola arbitraria. Construimos una poligonal P' que va de X a Z y de tal forma que los segmentos que conforman a la poligonal sean paralelos a los ejes coordenados. Entonces, fíjate, aquí tenemos una poligonal P' que une a X con Z. Y aquí tenemos a la poligonal P que une a Z con el punto X0. Entonces, lo que obtenemos, al final, si unes esas dos poligonales, obtenemos una poligonal que une al punto X con el punto X0. ¿Ok? ¿Y eso qué mostraría? ¿Eso qué muestra? Eso muestra que el punto X pertenece en el conjunto U. Este argumento muestra que el punto X pertenece en U. ¿Ok? Bajo. Y entonces lo que tenemos es que si tú unes a P con P', lo que obtenemos es una poligonal que une el punto X con X0 y por supuesto con los segmentos que conforman esa poligonal paralelos a los ejes coordenados. Por lo cual tenemos que el punto X que se tomó de manera arbitraria en la bola de radio R con centro en Z, ese punto que tomamos de manera arbitraria en la bola de radio R con centro en Z, se encuentra también en el conjunto U. Como X fue tomado de manera arbitraria, se tiene que la bola de radio R con centro en Z se queda contenida en U. ¿Ok? ¿Y Z dónde lo tomamos? Z fue tomado de manera arbitraria en el conjunto U, ¿verdad? Bueno, entonces, de este argumento, de esto tenemos que Z está en el interior de U, ¿verdad? Porque encontramos una bolita centrada en el punto Z y de un cierto radio que se queda contenida en U. Bueno, entonces Z está en el interior de U. Pero Z, ¿dónde se tomó? Z es un punto que tomamos de manera arbitraria en U. ¿Okay? Fue cualquier punto de U. Entonces esto lo que prueba es que todos los puntos de Z de U son puntos interiores. O dicho de otra forma, U es igual al interior de U, porque todos sus puntos son puntos interiores, por lo cual U es un conjunto abierto. Y entonces, este argumento prueba que nuestro conjunto U es abierto. Aquí vale la pena recordar quién es U. Voy a subir tantito. Recordemos que U es el conjunto de los X en A, para los cuales existe una poligonal contenida en A con los segmentos paralelos a los ejes coordenados con punto inicial X y punto final X0. ¿Ok? Ese es nuestro conjunto U. Y lo que hemos probado hasta este momento es que el conjunto U es un conjunto que es abierto y es no vacío. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que U es un conjunto cerrado. Bajamos. Veamos que U es cerrado. Probar que un conjunto es cerrado es equivalente a probar que su cerradura, la cerradura de U, se queda contenida en el conjunto U. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un punto X en la cerradura de U y vamos a tomar R mayor que 0. ¿Va? ¿Nosotros qué sabemos? Como X está en la cerradura de U y como X está en la cerradura de U, entonces podemos estar seguros de que la bola de radio R con centro en X, intersección U, esta intersección debe de ser no vacía. Ahora, vamos a tomarnos un punto en esta intersección. Como esta intersección es no vacía, entonces podemos tomarnos un punto Z que está en la bola de radio R con centro en X, intersección U. ¿Va? Entonces, ¿qué se tiene? Bueno, como Z está en esta intersección, tenemos que Z está en la bola de radio R con centro en X y Z también se encuentra en el conjunto U. ¿Va? Como Z está en U, y por la definición del conjunto U, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar
que existe, que podemos tomarnos un conjunto P, subconjunto de A, una poligonal, con los ejes paralelos a los ejes coordenados, digo, con los segmentos paralelos. Me equivoqué. Con los segmentos paralelos a los ejes coordenados, con punto inicial X y punto final Z. ¿Ok? Eso lo podemos hacer por el hecho de que Z está en la bola de radio R con centro en el punto X. ¿Ok? Como Z está en la bola de radio R con centro en X, podemos construirnos una poligonal con los segmentos paralelos a los ejes coordenados, cuyo punto inicial es X y el punto final es Z. Y también por el hecho de que Z pertenece en U, podemos construirnos una poligonal P' con los segmentos que la conforman paralelos a los ejes coordenados. Con los segmentos paralelos a los ejes coordenados, con punto inicial Z y punto final X0. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Chequen. Tenemos que Z está en la intersección de la bola de radio R con centro en X, intersección U. Como Z está en la bola de radio R con centro en X, pues lo que hacemos es construirnos una poligonal que une el punto Z y el punto X y que los segmentos que conforman a la poligonal sean paralelos a los ejes coordenados. ¿Va? Justo lo que se ve en el dibujo. Aquí está. Tenemos a X, tenemos a Z, y entonces nos construimos una poligonal que una X con Z. ¿Ok? Y también tenemos que Z pertenece en U. Como Z está en U, podemos considerar otra poligonal que une el punto Z con el punto X0. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a unir esas dos poligonales. Unimos esas dos poligonales y entonces obtenemos una nueva poligonal. ¿Ok? Entonces tenemos que P unión P' es una poligonal con sus segmentos paralelos a los ejes coordenados con punto inicial X y punto inicial X0. ¿Esto qué muestra? Este argumento muestra que el punto X pertenece en U, porque pudiste unirlo con el punto X0 mediante una poligonal, que es la P' unión P, tal que los segmentos que conforman a esa nueva poligonal son paralelos a los ejes coordenados. ¿Y esto qué prueba? Pues el punto X no lo tomamos en la cerradura de U, ¿verdad? Tomamos un punto X en la cerradura de U arbitrario y probamos que ese punto se encuentra en el conjunto U, ¿ok? Entonces lo que hemos mostrado es que la cerradura de U se queda contenida en el conjunto U, ¿verdad? La otra contención se hace de manera, la otra contención siempre se cumple, ¿verdad? Esta contención siempre se cumple. Un conjunto siempre se va a encontrar en su cerradura, contenido, ¿verdad? Entonces tenemos que la cerradura de U coincide con U y eso muestra que el conjunto U es cerrado, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestro conjunto U es un conjunto abierto, es un conjunto cerrado, es abierto, es cerrado, es no vacío, bajo tantito. U es abierto, cerrado, no vacío. Entonces, como es cerrado, U, entonces V, definido como A menos U, es un conjunto abierto, porque es el complemento de un abierto en el conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando uno a U con V? Pues como V lo estoy definiendo como A menos U, entonces U unión V nos da el total. Lo intersecto a U con V y su intersección nos da el vacío. ¿Ok? Y aparte U es un conjunto no vacío. ¿Ok? Sabemos por otra parte que A es conexo. Esa es una de nuestras hipótesis que no hemos ocupado. A es un conjunto conexo. Entonces, V tiene que ser igual al vacío. ¿Por qué?
Porque si V fuera distinto del vacío, si V resultara ser distinto del vacío, entonces tendríamos dos abiertos, U y V no vacíos, ajenos, cuya unión nos da el total. ¿Y eso qué probaría? Abiertos relativos en A. Eso mostraría que el conjunto A es un conjunto disconexo, pero eso sería una contradicción a nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces, el conjunto B tiene que ser igual a el vacío, por lo cual U debe ser igual a todo el conjunto A, ¿ok? Y con esto prácticamente ya concluimos la prueba. ¿Por qué? Porque con esto, con el hecho de que U es igual a ¿qué tenemos? Que para cualquier punto X de a X lo podemos unir mediante una poligonal, tal que sus segmentos son paralelos a los ejes coordenados. Podemos unir el punto X con el punto X0. Tómate otro punto Y, el que sea en el conjunto A. Podemos unir a Y con X0 mediante una poligonal que tiene a sus segmentos paralelos a los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces, unimos estas dos poligonales, a la poligonal P y a la poligonal P', y entonces, ¿qué tenemos? Que a X y a Y los podemos unir mediante una poligonal, la poligonal P unión P', que une el punto, la poligonal P une a X con X0. Y la poligonal Y une el punto X0 con el punto Y. Las unes y obtienes una poligonal que une a X con el punto Y. ¿Ok? ¿Y eso qué muestra? Eso por definición nos dice que el conjunto A es fuertemente poligonalmente conexo, porque esta poligonal tiene sus segmentos paralelos a los ejes coordenados. ¿Ok? Y aquí se concluye que el conjunto A es poligonalmente conexo. ¿Okay? La prueba es complicada, efectivamente, no es una prueba sencilla, pero con esto queda probada la equivalencia de las 4 variantes de la conexidad. La primera es la conexidad usual. Después tenemos la conexidad por trayectorias, el ser poligonalmente conexo y el ser fuertemente poligonalmente conexo. ¿Bajo qué condiciones? Esas 4 definiciones son equivalentes. Son equivalentes siempre y cuando el conjunto A sea un conjunto abierto, que es justo la condición que exigimos aquí arriba, ¿verdad? Si es un subconjunto de Rn abierto, entonces la conexidad por trayectorias, el ser poligonalmente conexo y fuertemente poligonalmente conexo, esas 4 definiciones son equivalentes, ¿ok? Bajo, aquí está la prueba, bajo, y vamos a hacer un comentario final acerca de la conexidad. ¿Va? Hay otra variante de la conexidad, a la cual se le conoce como arcoconexidad. Vamos a dar la definición. Existe otro tipo de conexidad. Vamos a ver qué es lo que dice la definición. Sea A subconjunto de Rn. Decimos que A es arco conexo, sí y solo sí, para cualesquiera x, y que pertenecen en A, existe alfa, una función del 0 a 1 en A, continua, inyectiva, con inversa continua. A estas 3 condiciones se les podemos condensarlas en simplemente decir que es un homeomorfismo, con la propiedad de que alfa de 0 es igual a x y alfa de 1 es igual a y. Y lo que está diciendo esta definición básicamente es lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos a nuestro conjunto A, aquí tenemos a nuestro punto X y aquí tenemos nuestro punto Y. En la definición de conexo por trayectorias, pedimos que exista una trayectoria que una el punto X con el punto Y. Esa trayectoria podría tener intersecciones, ¿va? Se podría intersectar. En el caso de la arcoconexidad, ocurre que tú puedes asegurar que esa trayectoria no tiene autointersecciones. O sea, tu trayectoria se ve de esta forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función es inyectiva, es continua y ocurre que la inversa de esta función, claro, restringiendo al codominio, a la imagen,
tu codominio lo restringes a la imagen, entonces va a tener inversa, y la inversa va a ser continua, ¿ok? Bueno, entonces eso es ser arcoconexo. Esto no lo vamos a estudiar. También es equivalente a ser poligonalmente conexo, fuertemente poligonalmente conexo, conexo, bajo el supuesto de que el conjunto A sea abierto. Pero esta definición no la vamos a ocupar, ¿ok? Esto no lo vamos a ocupar, por eso es que simplemente comento la definición, no la estudiamos como las otras 4 definiciones, ¿va? Bajo tantito. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, vamos a recordar el segundo teorema fundamental del cálculo nuevamente, porque lo que vamos a hacer a continuación, bueno, lo que seguiría es ver la importancia de un campo conservativo. ¿Cuál es la virtud de que un campo vectorial sea un campo conservativo? Y su propiedad especial, lo especial de un campo conservativo, es que se satisface como un tipo teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. ¿Okay? De hecho, aquí está el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Entonces, lo que seguiría es enunciar este teorema, demostrarlo, hacer ejemplos y después de eso, aquí viene un ejemplo, caracterizar a los campos conservativos. ¿Va? Lo que sigue después es caracterizar los campos conservativos. Y vamos a ver que los campos conservativos, si tú tienes un campo conservativo, el cálculo de la integral de línea suele ser trivial. ¿Okay? Así como en el segundo teorema fundamental del cálculo, si tienes a tu f y tú conoces una primitiva de la f, entonces el cálculo en la integral se vuelve trivial. Algo similar pasa para la integral de línea sobre un campo conservativo, ¿va? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser mañana. Mañana nos vemos a la misma hora. Cualquier duda que tengan, pues me pueden mandar un correo. Si tienen duda de su examen, de lo que sacaron en el examen, también me pueden mandarme un correo si no están conformes con su calificación o lo que sea. Me pueden mandar un correo, pero como les dije, siento que los ayudantes han calificado muy, muy bien. ¿Va? Ahorita los exámenes que he revisado, pues todos están muy bien calificados, ¿va? Pero de todas formas, si te quedas con una duda, pues dime y yo lo puedo checar, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.